Muchas gracias, Alejandra. Oscar, realmente desde el inicio hubo problemas. El parto nació mal. Pero es que pareciera, y esto es una de las cuestiones que todavía está investigándose, y luego viene, confiamos en los investigadores, es otra de las preguntas, pero pareciera que fue intencional todo, pareciera que realmente hubo un esfuerzo por atrasar la entrega de actas, atrasar el derecho, impedir en algunos casos incluso el derecho de votar de un sector de la población. Estaba viendo todavía en las redes sociales esta madrugada gente votando a las 2 de la mañana, ¿no, gente? Sí. Y eso realmente nunca había ocurrido, porque las urnas se entregaron a las 9 de la noche, o sea, realmente como para decir que se habían entregado, como para poder sacar el cheque que se habían entregado, pero las personas que votaron en esa urna es un porcentaje inferior, o nunca lo sabremos si realmente es un porcentaje inferior a lo que hubiera sido en condiciones normales, ¿no? Entonces, y lo dijimos ayer, Carlos, ayer en la mañana, que parecía que estaba diseñado para lograr nivelar la participación, el caudal electoral entre los tres partidos, y de alguna forma eso sí se logró. Que no se viera abismal, ¿no? Que no se viera distancia, abismal la diferencia entre lo que iba a conseguir Libre, el Partido Libre con los otros dos partidos. Eso sí se logró, y como que quien salió más afectado por esto fueron precisamente los partidos Liberal y Nacional, de manera de que en lugar de conseguir los 800, 900 mil votos que podría haber conseguido el Partido Nacional, se quedó con un porcentaje inferior bastante parecido al resultado de Libre. Y eso como que era el diseño de esta estrategia, ¿no? Porque si vimos ayer que estábamos siguiendo el reportaje de ICN, vimos que en los buses que estaban retenidos en Miraflores, la mayoría de las urnas eran del Partido Liberal y el Partido Nacional. Y eran las 11 de la mañana, ¿no? Y eran las 2 de la tarde. Y las 2 de la tarde. Y además estaban ni a 5 kilómetros de una sede y después, de distribución de un centro de acopio. Estaban a 2 kilómetros del Infop. Sí. Y a 3 kilómetros de la Kennedy, donde tenían que entregarse, ¿no? Algunas incluso urnas de ahí misma, de Miraflores, no hay ninguna justificación por la cual no se hubiera entregado. Y luego escuchamos en esta cronología cómo las mismas autoridades del Consejo Nacional Electoral comienzan a describir que anduvieron jugando el gato y el ratón con los buses. O sea, andaban escondiéndose, huyendo. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué las autoridades, las comisionadas del Consejo Nacional Electoral tienen que andar persiguiendo las urnas? Sí. O sea, ¿de qué? Oscar, y ¿quién tenía control de eso? No tenía un chip también, incluso tenía una marca. Claro, y basado en ese chip que los andaban persiguiendo, y se les iban y se les escondían, ¿no? O sea, realmente son preguntas que... Y luego las Fuerzas Armadas, ese comunicado de las Fuerzas Armadas de ayer, que deja más preguntas que respuestas. Sí. O sea, realmente no explica nada. No explica nada, solamente dice, no nos estén culpando, no es culpa de nosotros y ustedes nos están dañando la imagen. Hay sectores que nos dañan. Están dañando la imagen porque nos quieren hacer parecer como que somos, como que esto es culpa de nosotros. ¿Y culpa de quién entonces? La Constitución les da a ellos la obligación de garantizar el proceso electoral. Ahora viene la gran pregunta, Carlos. ¿Vamos a confiar en estas autoridades para el proceso general? Claro, esa es la pregunta del millón, pero también, Oscar, dentro de esto también está surgiendo otra narrativa dentro de la que es la parte gubernamental, que quieren culpar solamente al Consejo Nacional Electoral. Y ni siquiera al Consejo, ojo, a Cosette López. A Cosette López, ojo, Oscar, ¿por qué? Porque señalan, sí, nosotros las Fuerzas Armadas ya estábamos en manos de ustedes. Ustedes fueron las que nos dijeron que les dieron la orden de que montaran esas urnas en los autobuses. Les dieron a que no salieran, que se detuvieran ahí. O sea, hay muchas... ¿Por qué llegaron hasta las 9 de la noche unas urnas, Oscar? ¿Hasta dónde iban? No, es que estuvieron retenidos de manera intencional. Y ahí la pregunta es, ¿quién las retuvo? ¿Quién dio la orden de llevar esos buses a la Kennedy, a la Miraflores, a esconderlos? Y no al lugar con el que correspondía. O sea, primero el Consejo, culpar a Cosette de este proceso es la narrativa que están queriendo construir desde el gobierno. No funciona porque es un órgano colegiado. Ahí las decisiones se toman de manera colegiada, se toman
de tres maneras. Segundo, el hecho de que las Fuerzas Armadas, ¿no?, que legalmente, constitucionalmente ya debió haber pasado bajo el control del Consejo Nacional Electoral, pero obviamente aquí había un doble mando, una doble intención. Alguien les estaba dando otra instrucción distinta de la que les daba el Consejo Nacional Electoral, porque si ellos hubieran cumplido con su obligación, ellos estarían diciendo ahorita, en este momento, nosotros informamos que estos buses estaban ahí, ¿no?, y alguien decidió tenerlos ahí. Pero no, lo que están diciendo es lavándose las manos, echando la culpa a los transportistas que no tienen ninguna responsabilidad porque la Constitución a ellos no los autoriza para hacer ese tipo de proceso.